Buenos días, Adriana. Buenos días, Fray. Qué gusto saludarla. ¿Cómo ha estado? Bien, muchas gracias. De hecho, voy en camino. ¿Está en el salón? Sí, aquí en el salón Ah, bueno, el número uno. 1. Ok. Voy un poquito tarde, pero ahí voy. Gracias, bienvenida. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. Espero que las hermanitas allá en el fondo escuchen perfectamente. ¿Sí se escucha bien? Vamos pues a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en este primer periodo de 2 meses, febrero y marzo, hemos estado viendo lo que dice la Sagrada Escritura acerca de la Virgen María. Así vimos el Evangelio de San Juan, el Evangelio de San Lucas, de San Mateo, la carta de San Pablo a los Gálatas, y vimos también el Apocalipsis, la mujer vestida de sol que se aparece en el cielo como una gran señal. Y después de eso comenzamos a ver los textos de Mariología del Magisterio de la Iglesia, es decir,
Los 5 primeros temas fueron temas de Mariología fundamentados en la Sagrada Escritura, propiamente en el Nuevo Testamento, ya que vimos lo que dice el Evangelio de San Juan, vimos lo que dice el Evangelio de San Lucas, el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Mateo, y también vimos lo que dice la carta de San Pablo a los Gálatas. Y concluimos esa parte de la Sagrada Escritura con la explicación del Apocalipsis, también del apóstol San Juan. Entonces, pues ya esa primera parte de estudio de la Mariología, que se fundamenta en los textos del Nuevo Testamento, ya podemos darla por completamente revisada. En esta segunda parte o segundo aspecto de la Mariología, estamos viendo lo que dice el magisterio. El magisterio, como sabemos, lo ejercen los obispos, los papas, los concilios. Y propiamente hace 15 días vimos la explicación de la Lumen Gentium con el padre Nelson Medina en un video que les puse para que por favor lo revisaran. Entonces, pues aquí solamente haremos algún señalamiento de los aspectos más importantes de lo que dice ese capítulo 8 de la Lumen Gentium proclamado por el Papa Pablo VI el 21 de noviembre de 1964, que es el documento pues que renovó la visión, el estudio, la estructuración de la Mariología a partir de ese Concilio Vaticano II, desde noviembre de 1964. Y después de ese documento, publicado ese día, 21 de noviembre del 64, pues se han producido otros documentos del magisterio, como son el documento que vimos la vez pasada, que se llama el texto de también del Papa Pablo VI. Es un documento en que habla del culto a la Virgen Santísima, que es el documento de se llama Signum Magnum, en donde veíamos que lo más importante de lo que dice el Papa en ese documento, pues es la imitación de la Virgen Santísima en esas 3 virtudes que poníamos de relieve, que son la fe, la esperanza en Dios y la pobreza, la humildad. La fe, la obediencia y la humildad eran las 3 virtudes que decíamos que el documento Signum Magnum, también del Papa Pablo VI, de 1967, es decir, 3 años después de que se proclamó la Lumen Gentium, en ese documento del Signum Magnum, el Papa Pablo VI nos invita a que practiquemos las virtudes de la Virgen Santísima, que son la fe, la confianza en Dios o la obediencia y la humildad, la sencillez, que son como las 3 virtudes que la Sagrada Escritura destaca con mayor énfasis acerca de la actitud que María Santísima optó por anteponer en su relación con Dios. Eso es lo que veíamos al explicar el documento Signum Magnum de 1967. Entonces ya llevamos 2 documentos del magisterio, la Lumen Gentium del 21 de noviembre del 64 y la Signum Magnum también del Papa Pablo VI de 1967. Hoy veremos el documento Marialis Cultus,
que también lo promulgó el Papa Pablo VI, pero en 1972. A ver, ahorita les digo las fechas. Es el documento que se llama Marialis Cultus, es decir, que por medio de ese documento el Papa nos invita a que verifiquemos de qué manera nuestra relación con la Virgen está expresada en esa forma litúrgica que es la Sagrada Misa, el culto divino, es decir, el oficio divino, las misas de la Virgen, la devoción popular, las fiestas religiosas del año litúrgico, en donde el Papa nos invita a que veamos de qué manera podemos rendirle un culto adecuado a la Virgen Santísima en este documento de la Marialis Cultus. Y después de este Marialis Cultus, pues hay otros documentos del Magisterio, como son la Redemptoris Mater del Papa Juan Pablo II. También el Papa Juan Pablo II publicó el documento acerca del Rosario, Rosarium Virginis Mariae. Entonces, pues todavía tenemos que ver en qué consistió el magisterio del Papa Juan Pablo II, y después de San Juan Pablo II, pues ver cuál es el magisterio del Papa Francisco. Aunque el Papa Francisco no ha publicado un documento propiamente sobre la Virgen María, pero tiene muchas catequesis de las reuniones que él tiene con el pueblo en la plaza de San Pedro, en sus audiencias de los miércoles. Pues de ahí podemos tomar muchos elementos del magisterio del Papa Francisco en relación con lo que los cristianos debemos practicar para rendirle el culto adecuado a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Pero después de estos documentos del magisterio de Pablo VI, de Juan Pablo II, del Papa Francisco, tenemos también los documentos de las conferencias episcopales que se han llevado a cabo después del Concilio Vaticano II, señaladamente la de Puebla, una reunión que se llevó en 1979. Después de la de Puebla, pues se llevó a cabo la de Santo Domingo, y después de Santo Domingo en Aparecida, que fueron documentos en los que también se habló de la Virgen Santísima, y que por ser reuniones promovidas por el episcopado latinoamericano, pues también nos ofrecen aspectos importantes de lo que el magisterio nos induce, nos convida, nos pide que practiquemos, que estudiemos, que realicemos como devoción para venerar a la Virgen Santísima desde ese punto de vista de los obispos. Entonces, hasta ahora hemos visto esas dos partes de la Mariología, la parte bíblica del Nuevo Testamento y esta parte del magisterio de la Iglesia. Nos queda todavía por ver la Mariología desde el punto de vista de los iconos que veneramos de María Santísima a lo largo de todo el mundo, principalmente pues empezando con los iconos de la Virgen que veneramos acá en el país, en México, pues Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Zapopan, Nuestra Señora de Juquila, Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, y otros santuarios importantes de María Santísima, en donde el pueblo mexicano le rinde el culto adecuado a la Virgen Madre de Dios. Y después de ver la iconografía
pues tendríamos que ver también los aspectos de la catequesis. Este aspecto de la catequesis me da gusto avisarles que el padre Eduardo Chávez, que es el encargado del Instituto de Estudios sobre la Virgen de Guadalupe de la Basílica, ha publicado unos libros excelentes para hablarnos de cómo la Virgen de Guadalupe inculturó el Evangelio en nuestra cultura mexicana. De ese tema veremos también uno o dos textos que publicó el padre Eduardo Chávez. Y después de eso, pues tenemos las misas de la Virgen. Desde luego también veremos algunos aspectos que tienen que ver con ese culto que ya se ha aprobado para que en las misas de la Virgen podamos descubrir nuestra vocación de hijos de Dios, de hijos de la Virgen, y que le rindamos el culto más adecuado durante la Santa Misa, sobre todo en las fiestas marianas. Y después tendríamos que ver también los dogmas con los que la Iglesia ha venerado a la Virgen María. El primero, pues desde luego, la maternidad divina, que fue proclamado por el Concilio de Éfeso en el año 425, y después el otro de la virginidad de la Virgen Santísima, que se promulgó en el Concilio de Calcedonia, y después el otro documento que publicó el Papa Pío IX sobre la Inmaculada Concepción en 1854, y finalmente el cuarto dogma que se ha proclamado de María Santísima, la Asunción, que fue proclamado por Pío XII en 1950. Y con eso tendríamos una panorámica bastante amplia de lo que la Iglesia asume como práctica cotidiana para rendirle veneración a la Virgen Santísima. Aunque después tendremos nosotros el curso del bienio en los días, la segunda quincena de julio y la primera quincena de agosto. Estaremos viendo las materias de Mariología para que los que quieran puedan obtener un diploma. La diferencia entre los cursos de Mariología del diplomado que se llevan a cabo aquí también en este salón número 1 de la Parroquia de la Divina Providencia, y los cursos semestrales, pues es que en el curso del bienio les pedimos que hagan un pequeño examen, presenten ustedes una evaluación de cada una de las materias que estamos viendo. En cambio, en este curso de Mariología semestral, pues no les pedimos ningún examen, solamente su participación y que lean las fotocopias que les hemos estado distribuyendo. Esa es la gran diferencia entre el curso de Mariología del diplomado y el curso de Mariología del semestral. Semestral significa de un semestre, es decir, 4 meses, febrero, marzo, abril y mayo, y después los otros 4 meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es en donde nosotros desarrollamos estos cursos de Mariología. De modo pues que hasta ahora hemos explicado bastante detenidamente los textos del Nuevo Testamento que hablan de la Virgen Santísima, y ahora estamos en esta segunda parte del curso semestral, en donde estamos explicando los documentos con los que el magisterio nos invita
a que rendamos nuestro culto, nuestra devoción a la Virgen Santísima. Entonces, los documentos del magisterio, como sabemos, el magisterio de la Iglesia está también definido por el documento Lumen Gentium, en el capítulo 4, en donde habla de los obispos. Y allí, pues básicamente lo que dice ese documento de la Lumen Gentium es que el magisterio consiste en ejercer tres funciones, que son las de gobernar, educar y santificar. Por medio de esas tres funciones, los obispos, los papas, los concilios nos ayudan a los cristianos, a los creyentes en Dios, católicos, a orientar nuestra fe, nuestra devoción, nuestro interés, nuestro deseo de acercarnos, de servir a Dios por medio de esas tres funciones que desempeñan los obispos, los papas y los concilios: gobernar, educar y santificar. Pues gobernar se entiende, el gobierno de la Iglesia está formado pues primero por el Papa y después por los sínodos episcopales de todo el mundo. Podemos decir que en cada país hay una conferencia episcopal encabezada por el obispo primado de esa zona, de ese país, de esa región, y que es el principal responsable de ejercer esas tres funciones: gobernar, educar y santificar. Pero con el obispo encargado primado, digamos, el obispo primado de cada conferencia episcopal, pues están todos los demás obispos. Aquí en México, pues tenemos un obispo por cada diócesis, que son como 32 diócesis en todo el país. Entonces, el colegio episcopal de México, de la Conferencia Episcopal Mexicana, está formada por esos 30 y tantos obispos que se reúnen pues cada mes ahí en su sede para discutir, para planear, para elaborar documentos con los que gobiernan, enseñan y santifican al pueblo de Dios peregrino en nuestro país, en México. Entonces, pues el magisterio queda así definido por lo que dice el Concilio Vaticano II en ese número 4 del documento Lumen Gentium, decimos como resumen, pues que consiste en gobernar, enseñar y santificar. Entonces, pues los papas, los obispos, los concilios ejercen esas tres funciones a través de los documentos que nosotros estamos estudiando en este curso. Y como vimos ya, la explicación de la Lumen Gentium, que es el capítulo 8 solamente, el que habla de la Virgen Santísima, pues allí vemos cómo María Santísima se unió al misterio de Cristo y de la Iglesia. De qué manera, por la decisión que ella misma tomó de cooperar en la obra de la salvación, ella fue adornada con las principales virtudes de la fe, de la esperanza, de la caridad, pero también de la obediencia, de la humildad, de la prontitud en la respuesta, todas las virtudes con las cuales ella fue adornada y que se ponen de relieve en ese documento de la Lumen Gentium, porque en ese documento el Concilio Vaticano nos quiere enseñar a realizar de la mejor manera el culto que le debemos rendir a Santa María como Madre de Dios, como Madre de la Iglesia. Y veíamos la vez pasada en el texto de la Signum Magnum que las principales virtudes que nos propone el Papa Pablo VI en ese documento de 1967, Signum Magnum, pues veíamos que son la fe, la obediencia y la humildad. Con esas virtudes
destacarse en María Santísima, el magisterio de Pablo VI nos quiere educar, nos quiere enseñar, nos quiere gobernar para que cada uno de los creyentes practiquemos esas virtudes a imagen, a semejanza, tomando como modelo a la Virgen María, que desarrolló con mucha, con eminencia, de una manera señalada, la virtud de la obediencia, de la humildad y de la fe. Como sabemos, últimamente el Papa Francisco está produciendo unas catequesis en donde habla precisamente de las virtudes. Entonces, procuraremos también aquí traer a cuento lo que el Papa Francisco nos está enseñando acerca de las virtudes cristianas. La última vez publicó el Papa Francisco el tema de la virtud de la prudencia. Esperamos que cuando publique su reflexión acerca de la fe, de la obediencia, de la humildad, podamos también nosotros hacer una breve reseña en estos cursos semestrales para estar al tanto del magisterio del Papa Francisco, que actualmente es el que está vigente en todo el mundo, en toda la iglesia. Entonces, pues vamos a pasar con esta explicación del texto de la Marialis Cultus, publicado por el Papa Pablo VI en 1974, es decir, 10 años después de haber publicado el documento producido por el Concilio Vaticano II Lumen Gentium. El Papa Pablo VI vuelve a tomar el tema de cómo los cristianos debemos venerar a la Virgen Santísima en este documento de la Marialis Cultus, que es un documento de 1974. Pero solamente tomaremos algunos números, algunos párrafos de este documento, no lo vamos a leer todo. Vamos a leer, por ejemplo, el número 21 de ese documento, Marialis Cultus, del cual también veremos el número 35, 37, 39 y 57. Son pues los números elegidos para comprender con profundidad y en síntesis el trabajo que hizo el Papa Pablo VI al ponerse a pensar qué cosa debemos hacer los cristianos en todo el mundo para venerar adecuado a María Santísima, que ya veíamos en la Lumen Gentium, afirma el Papa, el Concilio Vaticano II, que el culto que le rendimos a María Santísima es diferente del culto que le rendimos a Dios, ya que el culto que le rendimos a Dios se designa con el nombre de latría, es decir, adoración. En cambio, el culto que le rendimos a la Virgen Santísima se designa con el término dulía, en griego. Dulía, que significa el culto de los siervos, de los esclavos, de los servidores de Dios. Entonces, todos los santos, en la Iglesia Católica le rendimos culto a todos los santos con ese título de dulía, es decir, el culto que los siervos, los servidores, los esclavos le rinden a Dios, es el culto que le rendimos a los santos. Y a la Virgen Santísima, por tratarse de una persona especial, pues le rendimos el culto de hiperdulía, según lo que nos dice el documento de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Entonces, ahí en ese documento se nos habla de esos tres cultos: el culto de latría o adoración,
el culto de dulía o veneración y el culto de hiperdulía, es decir, de una veneración excelente por sobre la veneración que podemos tener a los santos de la Iglesia Católica. Es el culto que le rendimos a María Santísima por haber sido elegida Madre de Dios y porque ella aceptó ese papel y porque ella no se echó para atrás al ser invitada por el ángel Gabriel cuando el ángel la visitó en Nazaret para avisarle que había sido elegida por Dios para ser madre de Jesucristo. Entonces, pues vamos a comenzar con el número 21 de esta exhortación apostólica Marialis Cultus. Se llama exhortación apostólica porque es una manera de redactar el documento por parte del Papa que es diferente de la constitución dogmática. Como sabemos, la Lumen Gentium es una constitución dogmática. En cambio, este documento que estamos leyendo hoy es una exhortación apostólica. Es decir, que el documento de la Lumen Gentium tiene la categoría de hablar desde el punto de vista de la fe. Y ese documento tiene una obligatoriedad para todos los cristianos de todo el mundo de creerla con fe. Lo que escribieron los obispos en el Concilio Vaticano II lo titularon así, Constitución dogmática. Entonces, una constitución, porque es así se les nombra a los documentos más importantes producidos por el Concilio Vaticano II, en donde se añade el término dogmática porque se refiere a los dogmas que la Iglesia cree con una fe firme, con una fe, le llaman ellos fe católica, es decir, fe universal, es decir, una fe a la que todos los creyentes en todo el mundo debemos dar nuestro asentimiento. Por eso se le puso el título de Constitución dogmática. Este documento que estamos leyendo hoy, la exhortación apostólica Marialis Cultus, no tiene el mismo valor doctrinal que la Constitución dogmática Lumen Gentium. Este documento, la exhortación apostólica, es un grado menor de obligatoriedad, ya que la Lumen Gentium, tratándose de una constitución dogmática, pues nos obliga a todos los creyentes a creerla con fe universal, con fe católica, con la fe que hemos recibido el día de nuestro bautismo y con la fe que profesa toda la Iglesia en todo el mundo. En cambio, la exhortación apostólica no tiene ese grado de autorización, no tiene ese grado de obligatorio, porque es simplemente una exhortación apostólica. Como el título lo dice, es un exhorto, es una invitación, es algo que no obliga a creer con fe católica, como si obliga a creer la Lumen Gentium, el documento que es una constitución dogmática. Y así la exhortación apostólica es una categoría de documentos que emite la Santa Sede, el Papa, el Papa en turno, para que nosotros estudiemos, comprendamos, descubramos de qué manera vamos a venerar a nuestra Madre Santísima según las normas, según el ejercicio del magisterio de la Iglesia, que consiste en gobernar, enseñar y santificar. De modo que tanto la Lumen Gentium, Constitución dogmática, como la Marialis Cultus, Exhortación apostólica, tienen esa categoría de ser
documentos producidos por el magisterio, por el Papa, por los obispos, por el Sínodo, por el Concilio Vaticano II, y entonces nosotros pues queremos ajustarnos, queremos que el culto que le rendimos a María Santísima tenga las características que nos proponen los obispos en la Lumen Gentium y el obispo, el Papa, que Dios tenga en su gloria, San Pablo VI, que fue el autor de este documento Marialis Cultus. De modo pues que en el número 21 de este documento Marialis Cultus, el Papa nos dice que María Santísima es ejemplo de cómo ella rindió culto a Dios durante su vida mortal. Y pues eso lo comprendemos cuando leemos la Lumen Gentium, que nos habla de cómo María Santísima fue visitada por el ángel Gabriel en Nazaret y ella dio su asentimiento a la propuesta de Dios de ser madre de Dios, de Jesucristo. Y esa forma en la que la Lumen Gentium nos invita a venerar a María Santísima, pues tiene esa cualidad de ser el documento que el Santo Concilio Vaticano II nos propone para nuestra reflexión, para que seamos educados, para que nos santifiquemos a través del culto que le rindamos a María Santísima, siguiendo las normas de ese documento Constitución Dogmática Lumen Gentium. Y pues ahí veíamos que los obispos dicen que quieren en ese documento mostrar a los fieles cuáles son sus obligaciones para rendirle culto a María Santísima. Después de haber hecho una reflexión de los principales acontecimientos de la Virgen, de la vida de la Virgen, en donde vemos cómo el Espíritu Santo iluminó su mente, iluminó su vida, iluminó su persona, la llenó de los dones necesarios para ser madre de Dios. Después de hacernos esa reflexión en ese documento, Lumen Gentium, los obispos del Concilio Vaticano II nos proponen cuáles son los deberes que nosotros los católicos tenemos respecto de la Virgen Santísima, porque ella es madre de Dios, pero también ha sido declarada madre de la Iglesia. Y aquí en el documento de la Marialis Cultus, el Papa Pablo VI, pues reúne los aspectos esenciales de lo que la Iglesia, o más bien el Papa Pablo VI, como supremo pastor, como guía, como maestro, nos dice que tenemos que hacer para rendirle culto a nuestra Madre Santísima. Y entonces, por eso dice en el número 21 de esta exhortación, Marialis Cultus, que María es maestra de vida espiritual. Es maestra de vida espiritual, pues porque ella vivió su vida espiritual de una manera estrecha, de una manera grande, de una manera magnífica, al convivir con su Hijo Jesucristo durante esos 33 años que convivió la Virgen Madre con su Hijo Jesucristo. Por eso aquí en la Marialis Cultus, Pablo VI dice que ella, la Virgen, es maestra de vida espiritual. Y entonces, pues por ello, el Papa en este documento Marialis Cultus afirma que los creyentes comenzaron a fijarse en María desde los primeros siglos de la Iglesia para ver cómo ella había rendido el culto a su Hijo Jesucristo durante su vida terrena y tomar de allí nosotros ejemplo de cómo debemos rendirle culto al Señor Jesucristo, a ejemplo de lo que hizo María Santísima.
Y entonces, en este documento, el Papa revisa los pasajes de los padres de la Iglesia que nos hablan acerca del culto, de cómo rendirle veneración, de qué cosa es lo que tenemos que hacer cuando nos ponemos frente a una imagen de la Virgen para venerarla como Madre de Dios y como Madre nuestra. Y aquí el Papa, en este documento, Marialis Cultos, en ese número 21, nos dice que San Ambrosio, en el siglo IV, hacía votos para que cada uno de los creyentes tuviese la misma alma que la Virgen María, que pues dice ese padre de la iglesia, San Ambrosio, que el alma de María esté en cada uno para alabar al Señor, que el espíritu de la Virgen esté en cada uno para que se alegre en Dios. De modo pues que el Papa Pablo VI, al repetir lo que dice San Ambrosio y transcribirlo en este documento, Marialis Cultus, pues nos está indicando que también nosotros debemos escudriñar el alma de la Virgen. ¿Qué cosa hizo la Virgen para venerar a su Hijo Jesucristo? Eso que descubramos que hizo la Virgen, pues es lo que nos invita el Papa en este documento a que también nosotros lo hagamos como acto de culto hacia María Santísima. Y entonces continúa el Papa Pablo VI diciendo que María es ejemplo del culto que consiste en hacer de la propia vida una ofrenda a Dios, pues porque ella, María Santísima, ofrendó, puso su vida al servicio de Cristo. Y por ello el Papa Pablo VI nos propone también que nosotros hagamos de nuestra vida una ofrenda a Dios, a ejemplo de María Santísima. Y dice que esta es una doctrina que la Iglesia ha propuesto desde la antigüedad, que ella ofrendó su vida a Dios y que por tanto el culto que los creyentes podemos rendirle a Dios consiste también en que hagamos de nuestra vida una ofrenda a Dios. Y sobre todo cuando María Santísima dijo al ángel, aquí está la esclava del Señor, que se cumpla en mí lo que me has dicho, a ejemplo de lo que dice el Señor Jesucristo cuando nos enseña el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, y a ejemplo de lo que dijo Jesucristo en el huerto de los olivos, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se cumpla en mí lo que yo quiero, sino que se cumpla tu santa voluntad. También María Santísima dijo, aquí está la esclava del Señor, que se cumpla en mí lo que me has dicho. Entonces, pues comienza con este texto del capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, verso 38. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y que este ejemplo con el que la Virgen Santísima puso su vida, su alma, su cuerpo, su persona al servicio de Jesucristo es una lección para que cada uno de los creyentes ponga su propia vida en obediencia a la voluntad del Padre. Bueno, pues como vemos aquí en esta primera parte de este documento, el Papa nos invita a que hagamos una profunda reflexión acerca de cómo María Santísima se puso al servicio de Dios. Con esa frase, hágase que se cumpla en mí lo que me has dicho, que le dice al arcángel Gabriel. A ejemplo de lo que dice Jesucristo en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Y también ejemplo de lo que dijo Jesucristo en el Huerto de los Olivos,
Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se cumpla tu santa voluntad. Así comienza en este documento el Papa a revisar los momentos en que la Virgen Santísima puso su empeño para realizar la voluntad del Padre que le había pedido, pues que en su vientre purísimo fuese engendrado el Hijo de Dios, y al cual ella afirmó que se cumpla en mí lo que me has dicho. Y entonces el Santo Padre en este documento de la Marialis Cultus nos dice en el número 35 que la Virgen se adhirió totalmente a la voluntad de Dios, porque acogió la palabra de Dios y la puso en práctica. Es decir, que ella fue la más perfecta discípula de Cristo, porque aceptó engendrar en su vientre a la palabra de Dios, la palabra que es Jesucristo, y la palabra que meditaba la Virgen María en todo momento, y es lo que el Papa nos propone a nosotros como modelo para que también nosotros en nuestra vida cotidiana practiquemos la asunción de la voluntad divina, de aquello que Dios quiere que realicemos en nuestra propia existencia, a ejemplo de María Santísima, ejemplo de su Hijo Jesucristo. Y después nos dice el Papa que hay que leer las Sagradas Escrituras. En el número 37 de la Marialis Cultus nos pide eso. La lectura de las Sagradas Escrituras nos lleva a descubrir cómo María puede ser tomada como ejemplo de las esperanzas de todos los hombres. Así, María Santísima, al meditar la palabra de Dios, ¿en qué momentos de la Sagrada Escritura encontramos que ella está meditando la palabra de Dios? Pues nos dice, nos señala varios pasajes del Evangelio, el Papa Pablo VI en este documento Marialis Cultus, ya que habla de que María Santísima, al aceptar encarnar en su vientre purísimo, ella no se cerró a los valores del estado matrimonial, sino que cuando aceptó engendrar en su vientre al Hijo de Dios, decidió consagrarse totalmente a Dios. María de Nazaret, que abandonó a la voluntad del Señor, y dice el Papa Pablo VI que esa actitud es un ejemplo para todas las mujeres, ya que María no fue una mujer remisiva o de una religiosidad alienante. Antes bien, fue una mujer que no dudó en proclamar que Dios es el reivindicador de los hombres, que derriba de sus tronos a los poderosos del mundo. Y así nos propone el Papa Pablo VI este ejemplo de María Santísima, que en su cántico del Magnificat dice eso: reconoce a Dios como reivindicador de los humildes y de los oprimidos, y que derriba del trono a los poderosos. En ese sentido, la Virgen Santísima se muestra como ejemplo para todas las mujeres que toman una decisión de servir a Dios de esa manera también, que no fue una manera sumisa ni de religiosidad alienante, dice el Papa Pablo VI, y que por ello
en María Santísima identificamos a la mujer que sobresale entre los pobres del Señor. Reconocemos una mujer fuerte que reconoce el sufrimiento cuando tiene que huir a Egipto y cuando tiene que exiliarse de su propia tierra para corresponder a la voluntad de Dios de proteger a su Hijo Jesucristo en contra de las insidias de Herodes que lo buscaba para matarlo. Así pues, ella, la Virgen, según este documento del Papa Pablo VI, se nos presenta como una mujer valiente, que una mujer que al tomar la decisión de ponerse al servicio de Dios, fue una madre cuya acción favoreció la fe de la comunidad. Fue una madre cuya función maternal se fue poco a poco hasta aceptar acompañar a su Hijo Jesucristo en el Calvario, en donde dice el Papa que es donde la maternidad de María alcanza dimensiones universales. Es decir, que María Santísima, al aceptar ser madre de Jesucristo, pues no solamente concibió a su Hijo Jesucristo en su vientre, sino que además, al acompañar a su Hijo en el Calvario, aceptó el papel que Jesucristo le asignó de ser madre de el apóstol San Juan, en quien estábamos representados todos los cristianos. Por ello, aquí el Papa, en este Marialis Cultus, en ese número 37, dice que la maternidad de la Virgen alcanzó dimensiones universales. ¿Por qué? Pues porque allí en el Calvario fue proclamada madre de todos los creyentes al aceptar el cuidado del discípulo amado San Juan Evangelista. Y que la Virgen Santísima no defrauda ninguna esperanza, ya que ella es el modelo perfecto de la discípula del Señor. Entonces el Papa nos ofrece la imagen de la Virgen también como modelo para todos los discípulos. ¿Y en qué sentido podemos ampliar este concepto del discipulado de María respecto de Jesucristo? Pues el Papa dice que María Santísima fue peregrina de la fe, como es el texto de la Lumen Gentium, el número 65, en donde nos habla de este peregrinaje de la fe que recorrió María Santísima, a pesar de todas las dificultades que tuvo que enfrentar. Ella es modelo del peregrinaje de la fe, en donde poco a poco va comprendiendo en qué consiste su misión, porque al principio, pues, lo que dice el Evangelio de San Lucas, que lo dice en 2 ocasiones, María guardaba las palabras de Jesús en su corazón. Y entonces, pues ahí también hay una referencia al discipulado que nosotros, hijos de Dios, cristianos, creyentes, podemos asumir de María Santísima, tomándola como ejemplo de fe, asumiendo que ante las situaciones que no podemos comprender, pues bueno, vamos a guardar silencio para que más adelante se nos revele el sentido pleno de aquellas cosas que no podemos comprender en un primer momento, como ocurrió cuando el anciano Simeón, a la entrada del templo, le dijo a María Santísima: este niño está puesto para ser ruina y salvación de muchos en Israel. Ante esas palabras del anciano Simeón, la Virgen Santísima solamente guardó silencio y conservaba esas palabras en su corazón. Lo mismo cuando el niño Jesús le dice a San José y a la Virgen:
¿por qué me buscaban? Cuando el niño cumplió 13 años, pues también allí la Virgen Santísima, dice el evangelista San Lucas, que guardaba silencio, guardaba esas palabras en su corazón, meditándolas para comprender más ampliamente el significado de la vida de fe en su Hijo Jesucristo. Entonces, pues estos ejemplos son los que nos ofrece el texto del Papa Pablo VI, Marialis Cultus, acerca de cómo nosotros creyentes debemos asumir también, a ejemplo de Santísima Virgen, la fe, la confianza y las palabras que Dios nos dice a lo largo de nuestra vida para que completemos nuestra vocación al servicio de Dios. Entonces, pues son palabras que nos permiten asumir también lo que la Virgen asumió como peregrina, como promotora de la justicia, como testigo del amor que edifica en los corazones la veneración de su Hijo Jesucristo. Entonces somos peregrinos, somos promotores de la justicia y somos también testigos del amor que Cristo edifica en nuestros corazones, como la Virgen Santísima fue también peregrina en la fe, fue promotora de la justicia porque proclamó al Dios justo, reivindicador de los pobres, y fue la Virgen testigo de cómo la fe en Cristo se debe edificar en nuestros corazones mediante la reflexión, mediante el silencio, mediante la concordia, la comprensión de lo que Dios quiere que realicemos en nuestra vida cotidiana. Bueno, vamos a dejarle ahí 2 minutos y regresamos para continuar con este documento del Papa Pablo VI, el texto de 1974, Marialis Cultus, y luego veremos algunos aspectos de lo que el Papa Juan Pablo II dice en la Redemptoris Mater. Pues les quiero decir que tendremos este periodo de vacaciones hasta el día 17 de abril, porque yo tengo ahorita la Semana Santa y después tendremos el capítulo provincial. Entonces voy a estar en Guadalajara toda esa primera semana de abril, perdón, la segunda semana de abril, del 8 de abril al 12 de abril, estaremos viendo el capítulo provincial de los frailes ahí en Guadalajara. Entonces yo me voy a ausentar toda esa semana. Por ello, los invito a que continuemos con nuestras clases el día miércoles 17 de abril, ya que hayamos concluido los frailes el capítulo provincial en Guadalajara. Entonces, a partir de hoy que es día 23 de marzo, hasta el miércoles 17 de abril, pues es casi un mes de vacaciones. Bueno, vamos a estar ocupados en otras cosas. Entonces, ahorita regreso.
Vamos a continuar con este texto del documento del Papa Pablo VI, Marialis Cultus, en donde se nos habla pues de lo que la Virgen Santísima hizo para rendirle culto a su Hijo Jesucristo. Y de ahí el Papa toma ejemplo que nos propone a nosotros creyentes para rendirle culto a Jesucristo, pero también rendirle culto a la Virgen Santísima. Y hasta ahora hemos pues dicho que ella asumió la voluntad de Dios de una manera total, y esa es la primera enseñanza que el Papa en este documento nos ofrece a nosotros creyentes, asumir también la voluntad de Dios acerca de nuestra vida. ¿Y de qué manera? Pues de la manera en la que la Virgen Santísima asumió también esa vocación de Madre de Dios desde lo más profundo de su corazón, ofreciendo a su Hijo Jesucristo la forma en la que ella fue discípula de su Hijo. Y también nosotros entonces somos invitados a ser discípulos de Jesucristo, a ejemplo de lo que la Virgen Santísima hizo para ser discípula. Y en el número 39 de este texto, Marialis Cultus, el Papa nos dice cuál es la finalidad del culto que le rendimos a María Santísima. Y habla en primer lugar que así como la Virgen Santísima le rindió culto a Dios en su Hijo Jesucristo, pues también para nosotros rendirle culto a Dios significa empeñarnos en una vida totalmente consagrada a Dios, una vida que sea conforme a la voluntad de Dios. Es el ejemplo que María Santísima nos propone y que aquí el Papa en este número 39 del documento Marialis Cultus nos ofrece a nosotros. El culto que le dediquemos debe tener por finalidad glorificar a Dios y dedicar nuestra vida según la voluntad de Dios. Y en el número 57 de este documento, el Papa Pablo VI nos dice que estamos invitados a levantar los ojos a María Santísima, ya que ella brilla como modelo de virtud para toda la comunidad de los creyentes. Entonces, pues, al levantar los ojos, la invitación a levantar los ojos, a mirar a la Virgen y contemplarla como modelo de virtudes. Nos habla el Papa de las principales virtudes que María Santísima desarrolló en su vida mortal: la fe, la obediencia, la caridad, la sabiduría, la piedad, la fortaleza, la pobreza, el vigilante cuidado de su Hijo, la pureza virginal y el progreso en la virtud. Vamos a detallar cada una de estas virtudes. La fe, pues desde luego, cuando en el Evangelio de San Lucas vemos que María Santísima visita a su pariente Isabel, y allí en la casa de Isabel, esta mujer Isabel, parienta de María, le dice: dichosa tú que has creído. Ahí está la fe con la que el Papa nos propone la figura de María para que también nosotros la veneremos con fe. A imitación suya, veneremos al Dios omnipotente. La obediencia con la que ella dijo al ángel: aquí está la esclava del Señor, que se cumpla en mí su palabra. Es otra de las virtudes que el Papa nos propone como virtudes que hay que imitar de María Santísima, ya que en eso consiste el culto adecuado, imitar sus virtudes.
La caridad, pues ¿en qué consistió la caridad? Pues sin duda en el hecho de que toda la vida atendió a su Hijo Jesucristo, juntamente con San José en la casa de Nazaret, pero sobre todo la caridad con la que fue a servir a su parienta Isabel, ya que dice el Evangelio de San Lucas que María, inmediatamente después de que recibió el anuncio del ángel de que su parienta Isabel estaba esperando un bebé, dice el Evangelio de San Lucas, se apresuró a ir a visitar a Isabel para ayudarle en los menesteres domésticos. Entonces es una caridad solícita, una caridad que actúa de inmediato. La sabiduría reflexiva, pues los dos textos que ya decíamos, también del Evangelio de San Lucas, en donde se nos presenta a María como aquella que conservaba todas estas cosas en su mente, en su corazón, y las guardaba y las reflexionaba. También la piedad hacia Dios es un ejemplo que nos propone María Santísima, sobre todo cuando la encontramos en oración con los discípulos de Jesucristo en la Pentecostés. La piedad hacia Dios, pues ella es piadosa, es decir, se reconoce como hija de Dios y por eso se reúne con los apóstoles en la primera comunidad para orar el día de Pentecostés. La fortaleza es otra de las virtudes que nos propone el Papa para imitar a María. Esa fortaleza con la cual se mantuvo dócil a la hora en que tuvo que huir a Egipto y a la hora en que tuvo que acompañar a su Hijo Jesucristo en la cruz. De la fortaleza de la que el Papa Pablo VI nos propone como virtudes que hay que imitar al contemplar a María Santísima. La pobreza, que fue llevada con confianza en que el Señor proveería para todo. Es decir, que María Santísima no fue una mujer que tuviera una gran riqueza, sino que su gran riqueza era la confianza que tenía en el Señor. El vigilante cuidado de su hijo, desde la cuna hasta la cruz. Ella estuvo siempre al lado de su Hijo Jesucristo y es una virtud que nos propone el Papa para imitar a María Santísima y para rendirle culto a Dios, que también nosotros estemos vigilantes de cómo actúa Jesucristo para que también nosotros tomemos ejemplo de la vida de Jesucristo y vivamos ese vigilante cuidado. La delicadeza provisoria, pues esta delicadeza la encontramos sobre todo en las bodas de Caná, cuando le dice a su hijo, hijo, ya no tienen vino, ya se les acabó, ya no hay suficiente vino para la fiesta. Y entonces es cuando invita a su Hijo Jesucristo a que realice un milagro y a los servidores de la fiesta, pues que hagan lo que su Hijo les diga. La pureza virginal. ¿En qué consistió la pureza virginal de María Santísima? Pues en el hecho de que ella concibió a su Hijo Jesucristo y se mantuvo siempre virgen en el amor a su esposo San José, que fue un amor casto de esposa. De esas virtudes quiere el Papa, nos invita a que los cristianos también nos adornemos para que reproduzcamos esas virtudes también en nuestra propia existencia. Nos propone el Papa como progreso en la virtud
el ánimo de rendirle el culto a la Virgen Santísima por medio de las virtudes y que progresemos en cada una de las virtudes que nos ofrece el ejemplo de María Santísima. Pues es lo que podemos decir del documento Marialis Cultus. Como vemos, el Papa aquí nos invita a que rindamos culto a Dios, a ejemplo de lo que hizo María Santísima, y que le rindamos culto a María Santísima tomando como ejemplo sus virtudes para que nosotros también reproduzcamos en nosotros esas virtudes: la aceptación de la palabra de Dios, la obediencia a cumplir lo que pide Dios, la caridad que observó María cuando fue a visitar a su pariente Isabel, la sabiduría que manifestó cuando se ponía a reflexionar en lo que su hijo le decía, el cumplimiento de los deberes religiosos, como cuando ella va al templo para cumplir con la ley de Dios, y la piedad hacia Dios con la cual se reunió con los apóstoles en Pentecostés para orar, la fortaleza para sufrir la ignominia del destierro, la fortaleza para mantenerse al pie de la cruz, la pobreza que llevó con confianza en el Señor, en que Dios proveería todo, el cuidado hacia su Hijo Jesucristo, la delicadeza con la que proveyó el vino en las bodas de Caná, la pureza con la que engendró a su Hijo por obra del Espíritu Santo, y con el amor con el que amó a San José. Son virtudes, pues, que el Papa nos propone como ejemplo de aquel culto que le podemos rendir a María Santísima, imitando esas virtudes y progresando en la virtud para que le rindamos un culto adecuado a María Santísima y a partir de allí un culto adecuado al propio Dios, a ejemplo de cómo rindió culto a la Virgen Santísima. Bueno, esos son los números que yo quería comentar con ustedes acerca de la Marialis Cultus, que solamente fueron el número 21, el número 35, el número 37, el 39 y el 57. Como ven, es un resumen muy apretado de lo que nos dice el Papa Pablo VI en este documento Marialis Cultus, pero me parece a mí que es lo más importante que podemos reflexionar, aprender, estudiar acerca de este documento como cultores de la Mariología. Como ven, este documento Marialis Cultus, es decir, la traducción en español, es el culto que le debemos a María Santísima como miembros de la Iglesia. Como ven, este culto se fundamenta en las virtudes que Dios quiere que imitemos de María Santísima para que le rindamos culto a Dios con nuestra propia virtud, y que también, tomando ejemplo de María Santísima, pues le rindamos culto a María Santísima al reproducir en nosotros las virtudes que ella reprodujo en su obra de la misión de llevar a su Hijo Jesucristo como Hijo de Dios. Y luego, en el documento de la carta del Santo Padre Juan Pablo II, la Redemptoris Mater, también tenemos solamente unos cuantos números. Tenemos el número 14, el 16, el 26, el 27, el 42, el 47 y el 49. Y dice el Papa Juan Pablo II en este documento Redemptoris Mater que la Iglesia venera a Santa María como Madre del Redentor,
y que la Iglesia identifica a María como la mujer vestida de sol, ya que ella llegó a ser la mujer perfecta que se presentó ante Dios sin mancha ni arruga. Y que también nosotros a lo largo de nuestra peregrinación terrena nos esforzamos por imitar a la mujer vestida de sol. Ella como hija de Sión nos ayuda a encontrar a Cristo como camino hacia la casa del Padre. Y el Papa Juan Pablo II en este número 47 de la Redemptoris Mater nos dice que la Iglesia mantiene un vínculo con María Santísima. Ese vínculo se desarrolla en el pasado, en el presente y en el futuro. Y que la Iglesia venera a María como madre espiritual, es decir, como madre que nos engendra a la vida de la gracia, porque en eso consiste el culto que la Iglesia le rinde, en venerarla como madre espiritual, como abogada ante Cristo en favor de nosotros. María es la que, como esclava del Señor, coopera en la salvación llevada a cabo por su Hijo Jesucristo en favor de todos los hombres. Bueno, pues esos son los números que me interesaba platicar con ustedes acerca de la Marialis Cultus y de la Redemptoris Mater. Desde luego hay que recordar que este texto de la Redemptoris Mater, el Papa Juan Pablo II lo promulga cuando se cumplieron 2000 años del nacimiento de María, es decir, en 1987. ¿Por qué en el 87? Pues porque la Virgen Santísima concibió a su Hijo Jesucristo cuando ella tenía 13 años de edad. Y entonces, pues este documento el Papa Juan Pablo II lo promulga a los 2000 años del nacimiento de María, es decir, 13 años antes del año 2000, en que el Papa Juan Pablo II proclamó esos 3 años del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para comenzar el nuevo milenio, con ese documento que también proclamó Juan Pablo II, Nuevo Milenio Ineunte, en el año 2000, que fue preparado por esos 4 documentos o 4 celebraciones excepcionales con las que el Papa quiso que se festejara el inicio del nuevo milenio, el año 2000. Entonces, Juan Pablo II pensó que la proclamación de la Redemptoris Mater era un documento, era un momento adecuado para proclamar estas enseñanzas acerca de la Virgen cuando recordaba a la Iglesia los 2000 años de su nacimiento en el año 1987, ya que faltaban 13 años para que se cumplieran los 2000 años del nacimiento de Cristo, en donde el Papa pues también solemnizó ese nuevo milenio con la proclamación de los textos de las encíclicas sobre el Padre, sobre el Hijo, sobre el Espíritu Santo, para después concluir con el documento Nuevo Milenio Ineunte, es decir,
el milenio novedoso que comienza. Y así el Papa Juan Pablo II pues nos proporciona la forma de la educación, del gobierno, de cómo nos enseña el Papa en su magisterio pontificio, de cómo nos gobierna, de cómo quiere que nos santifiquemos por medio de estos documentos que hemos estado considerando. Así pues, continuaremos con los textos de las conferencias episcopales de Puebla, de Aparecida y sobre todo del Catecismo de la Iglesia Católica promulgado en 1984, en donde el Papa Juan Pablo II también da a conocer su magisterio acerca de la Virgen, en ese libro que publicó en 1984, que fue el Catecismo de la Iglesia Católica, que fue un logro, un momento importante en la vida de la Iglesia, porque nunca antes se había hecho una recopilación tan exhaustiva de la doctrina católica como nos presenta el Santo Padre en ese Catecismo de la Iglesia Católica. Pero bueno, esto lo veremos más adelante. Ahorita no sé si ustedes quisieran hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna intervención. Es el momento propicio. Por favor, si alguien quiere tomar la palabra. Arturo, Cristina, ¿algún comentario, alguna pregunta de las hermanitas que están allí en la clínica Guadalupe Tepeyac, que también nos están escuchando? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Padre, a mí sí me quedó claro lo de las de las virtudes de María, que algunas las llevamos a cabo, pero bueno, yo en lo personal digo, estar sobre todo eso de visita a Santa Isabel, cuando a veces a mí me llega cuando las lecturas de la palabra viene ahí esa parte. Y pues sí me nace de ir a visitar a mi mamá, por decir que vive lejos, o voy a visitar a una persona y cosas del estilo, ¿no? Pero nos dejó pendiente otras virtudes. ¿Nos las va a discernir después, padre? Que dijo que ahorita no. Se las ¿O puedo me leer en equivoqué? este momento. Sí, Son las sí, sí. virtudes de la fe para aceptar la palabra de Dios. Es decir, lo que le Ajá, dice Isabel cuando, llegando a casa de Isabel, Isabel recibe a la Virgen y le dice: dichosa tú que has creído. Ahí está sí. resaltada la fe con la que la Virgen aceptó el anuncio del ángel Gabriel de que sería madre de Dios. Ah, La sí. obediencia con la que María Santísima asume el mensaje del ángel. Aquí está la esclava del Señor, que se cumpla en mí la voluntad de Dios. En eso consiste la Sí. virtud de la obediencia. La Sí, sí. caridad, pues hemos dicho que está manifiesta en el momento en que María va a visitar a su parienta Isabel, ya que deja allá su casa en Nazaret, y aunque ya estaba comprometida con San José, pero todavía no vivían juntos, pues María pudo ir a visitar a su parienta Isabel a una distancia de que serían como 100 kilómetros desde Nazaret, donde vivía María,
hasta la casa donde vivía su parienta Isabel, en las montañas de Judea. La sabiduría con la que aceptó María Santísima la actitud de su hijo cuando ella, dice el Evangelio de San Lucas, guardaba en su corazón todas las palabras de su hijo. Es la sabiduría a la que nos invita la Virgen María, una sabiduría que reflexiona, que asume lo que Dios dice y pues aunque al principio no encuentra del todo el significado, sigue reflexionando en esas palabras de Dios, en esos acontecimientos. La piedad con la que cumplió el rito de presentar a su hijo en el templo y la piedad con la que se puso a rezar en comunión con los apóstoles en el día de Pentecostés. Es pues la piedad con la que María Santísima se relaciona con Dios para cumplir sus deberes religiosos. La pobreza que llevó a cabo con confianza en el Señor. Es decir, que María Santísima no confió en el poder de los hombres, solamente puso toda su confianza en Dios. Y esa pobreza, esa actitud de confianza en el Señor, pues es la virtud que nos enseña María Santísima a la hora en que ella puso toda su confianza en el Señor y lo que dijo en su cántico, porque ha mirado la pobreza de su esclava. Sí, ay, Es sí. decir, que María Santísima pues realizó todo lo que Dios le pidió con pobreza, con humildad, con sencillez, sin poner su confianza en los hombres, sino solamente en Dios. El cuidado que tuvo para con su hijo desde desde que lo cuidó en el pesebre de Belén hasta que lo acompañó a la muerte en la cruz en el Calvario. Fue un cuidado vigilante que María Santísima mantuvo a lo largo de toda su vida en relación con su hijo. La delicadeza con la que le habló a su hijo cuando estaban en las bodas de Caná y por medio de la cual Jesucristo aceptó transformar el agua en vino. Fue una delicadeza muy sutil, muy femenina, muy adecuada a las necesidades de ese momento de las bodas de Caná. La pureza con la que engendró a su hijo. Desde luego nosotros no vamos a engendrar a su hijo Jesucristo y vamos a ser declarados virgen antes, durante y después del parto. Pero sí se nos invita a que mantengamos una pureza que nos asemeje a la Virgen Santísima para llevar adelante el plan divino de Dios. Y por último, el progreso en la virtud. Ese es un texto muy importante del capítulo 8 de la Lumen Gentium, ya que en el número 55 se dice que María Santísima caminó por el camino de la fe, progresando poco a poco en aquello que le pedía a Dios. Entonces, el progreso en la virtud consiste también en que nosotros debemos caminar en la fe con esta expectativa de que Dios al final nos permitirá reconocer todo lo que ha sucedido en nuestra vida como parte del plan divino que Dios tenía previsto para cada uno de nosotros. Bueno, pues esas son las virtudes que hay que imitar de María Santísima. No sé si tengan alguna pregunta, alguna intervención, algún comentario. Gracias, padre. Me llegó esta de donde María guarde el silencio cuando Jesús le dice que no sabes que yo estoy ocupado en las cosas de mi padre. Yo siempre tenía esa duda porque yo pensaba, ¿por qué ella se queda callada? O sea, ¿qué hace? ¿Por qué es el motivo que se queda callada? ¿Por qué no dice nada? Pero ahorita ya me llegó el entendimiento porque es mucho más, algo más profundo el que
quedarse callada. Y que eso luego nosotros no acostumbramos porque luego hablamos sin sentido, sin ningún motivo. Y eso ahorita me llegó porque es verdad, es el silencio de la eternidad, Padre, ese silencio guardado para la eternidad, que es nuestro Señor Jesús, cuando en el momento que va a llegar en la pasión, Padre. Yo así lo entiendo. Así porque solamente al final de nuestra vida lograremos comprender todo el misterio de la vocación a la que Dios nos ha llamado. Entonces, pues Sí, ponernos a hacer preguntas en cualquier momento, pues puede interrumpir aquella gracia que Dios nos está preparando para que comprendamos internamente acerca de lo que no acabamos de ver del todo claro en la vida de fe que seguimos viviendo todos los días. sí, y ese es un ejemplo que nos pone María, pero, ay, Padre, pero no lo hace, bueno, yo no lo hago, yo soy una necia porque quizás quiero practicarlo, pero no, por una u otra razón, no lo llego a terminar. Por ejemplo, le platico rápido así de que mi propósito de hacer un ayuno en este mes, todo el mes no pude lograrlo, a la mitad, fue a medias. Pero sí me hice un propósito de no comer carne. Y al final de cuentas no estoy comiendo carnes y siento que me está ayudando mucho, hasta en mi salud. Y da trabajo porque antes lo practicaba, lo dejé de practicar y ahora quiero otra vez renovar y me está dando trabajo. ¿A qué viene el caso esto? Yo digo que porque soy necia y me ha ayudado. Todas las pláticas que usted ha dado es una forma para mí como un despertar, como que se abandona uno y se queda uno ahí estaciado y de repente, oye, aquí estoy. Así me está pasando, Padre. Y pues muchas gracias por la clase porque para mí me está ayudando mucho em, en el crecimiento espiritual, en el entendimiento, porque también eso he fallado mucho en mi entendimiento que luego voy así como, como torpe, ¿no? De que me hablan y contesto, pero no pasa más allá de lo práctico. Pero hay cosas mucho más importantes como de el mensaje de María para mí. Y le platico, Padre, que ayer estuve contemplando la imagen de María muy superficial y alcancé a ver los rayos de María, esos rayos que se pintan así y que yo dije, ay, no me gustan esos rayos, pero ahora ya lo entiendo y alcancé a ver esos rayos. Los rayos los hicieron materialmente porque así se presentó María con esos rayos fuertes. Y entonces ya pude Seguramente. decir, ahora puedo decir, qué hermoso sería cuando alguien la vio con esos rayos. Qué dichosa esa persona que lo vio así, con esos rayos tan fuertes, en realidad, ¿no? No en material. Y eso me tiene así bien contenta porque la imagen no es una imagen que alguien la quiso hacer por nada más poniéndole rayos, sino que hay algo mucho superior. Y me tiene feliz y dormí feliz porque pude ver a María como que me estaba buscando. Y yo dije, ay señora, soy muy necia, no me dejo atrapar por ella. Bueno, poco Padre, a poco, el camino de la virtud dura toda la vida, hasta que Dios nos sí, mande llamar. sí, muchas gracias. Y pues ya le compartí este pequeño momento de María y me siento feliz por ese momento, por esos segundos de miraje, visión, como le queremos llamar, de María. Y muchas gracias, Padre, porque esto me está enseñando a nivel espiritual, cómo a lo mejor yo digo, creo, quién sabe, ¿no? A lo mejor es guardar el silencio que me deje atrapar por María y
pues sería un milagro, ¿no? Y no nada más lo pienso en mí, también en mis hijas. Yo lucho porque mis hijas se acerquen a María, a la iglesia, que no sean tan pegadas, pero que sí todo lo que hagan sea para honor y gloria a nuestro Señor, que no se alejen tanto. Y también por las personas que encuentro. Sí me preocupa y adolece uno porque viene el rechazo sobre nuestro sentimiento o nuestra dedicación a Dios. Entonces, pues eso sí nos lastima un poco, ¿no? Esa indiferencia. Muy bien, Padre Cristina, Dios. pues le agradezco mucho sus comentarios y entonces nos volveremos a ver hasta el miércoles 17 de abril, por favor, que Primeramente yo Dios, antes voy a estar ocupado en varias cosas sí, y seguiremos en esa segunda parte del semestre de abril a mayo, del 17 de abril al 30 de mayo. Estaremos todavía con estas clases por Google Meet. Pues que Dios los bendiga, los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén. Vamos a darle Muy bien. gracias a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida En y la en la vida y en la muerte, muerte, ampáranos, Gran Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias. Buenas tardes, buenos días. Que Dios los bendiga. Nos vemos el 17 de abril, Gracias, miércoles, gracias. a las 4 de la tarde. Gracias, Muchas hasta luego. gracias. Buenas tardes.